Las paredes frías de un asilo guardan el eco de una gloria olvidada. Ahí, un anciano de mirada perdida observa la vida pasar, un fantasma anónimo entre los demás. Pero este hombre fue Marco Antonio Bebé Barrera, el ídolo que paralizaba a México con cada golpe, el guerrero cuyo nombre era una oración en los labios del pueblo. La pregunta resuena, brutal y silenciosa. ¿Cómo fue que el titán que hizo temblar la arena México terminó aquí, ahogado en la soledad y el olvido? Acompáñame a desenterrar la verdad detrás de su caída. Y si crees que las leyendas no merecen ser olvidadas, apoya este relato. Dime desde qué ciudad nos acompañas en este viaje y qué hora marca tu reloj. Para entender al fantasma en el asilo, hay que volver al polvo, al origen de la leyenda. Hay que regresar a las calles de la Ciudad de México que lo vieron nacer, calles que no perdonan, donde el destino se escribía con navajas o con guantes, y no había más opciones. Marco Antonio Barrera no nació campeón, nació en la necesidad. Creció en un barrio donde la pobreza era el aire que se respiraba, y la esperanza era un lujo que pocos podían permitirse. El sonido de su infancia no eran canciones de cuna, era el murmullo constante de la lucha diaria, el eco de un estómago vacío. Las noches de fiesta, el alcohol que había sustituido al agua, el entrenamiento a medias, todo le estaba pasando la factura en tiempo real, bajo la mirada de millones. En el tercer round, una combinación fulminante lo envió a la lona. El mundo se detuvo. El rugido de la multitud se convirtió en un jadeo colectivo. Mientras caía, por una fracción de segundo vio los rostros de la primera fila, la incredulidad, la lástima. El gran Bebé Barrera, el ídolo de la raza, estaba de rodillas, con la mirada perdida, buscando una respuesta en las luces del techo. Se levantó por puro instinto, por el orgullo grabado a fuego en su ADN mexicano. No se lucha con el cuerpo, se lucha con el corazón. Y su corazón, aunque magullado, aún latía con furia. Pero el corazón no puede detener una avalancha. Los rounds siguientes fueron una tortura metódica. Cada golpe de Pacquiao era un clavo más en el ataúd de su leyenda. Su rostro, antes el cartel de la victoria, se transformó en una máscara de dolor e hinchazón. La sangre, que tantas veces había sido la de sus rivales, ahora teñía su propio pecho de carmesí. Podía sentir la fuerza abandonando sus piernas, la claridad huyendo de su mente. Luchaba en una niebla espesa, moviéndose por memoria, lanzando golpes que se perdían en el aire, mientras los de su oponente encontraban su destino con una precisión cruel. En el centro de su universo, una figura silenciosa y tenaz, su madre. Una mujer cuyo rostro era el mapa de todos los sacrificios, cuyas manos, gastadas por el trabajo, sostenían un hogar que amenazaba con derrumbarse a cada instante. Él la veía llegar, agotada pero entera, y en sus ojos no veía derrota, sino una fe inquebrantable. Y en la penumbra de su hogar, Marco Antonio hizo un juramento, una promesa susurrada que se convirtió en el motor de su existencia. Un día, mamá, te compraré una casa. Un día no tendrás que luchar más. No era una promesa de niño, era un contrato firmado con el alma. Esa casa no era de ladrillos y cemento. Era una fortaleza contra la humillación, un monumento a la dignidad que le habían arrebatado. Con ese juramento ardiendo en el pecho, encontró su camino. El gimnasio fue su refugio y su forja. Un lugar empolvado, que olía a sudor viejo, a cuero y a óxido. Allí, el dolor era una moneda de cambio. Cada golpe recibido en el entrenamiento era un pago por adelantado por el futuro que soñaba. No aprendió a boxear, aprendió a sobrevivir con los puños. Cada JAB era una puerta que se cerraba al crimen, cada gancho era un ladrillo para la casa de su madre. Ya no era una pelea, era una demolición. La multitud, su gente, que había llegado para celebrar a un rey, ahora observaba en un silencio respetuoso la ejecución de un guerrero. Vieron cómo su invencibilidad se desmoronaba golpe a golpe, cómo el mito se desangraba sobre el lienzo. En el 11º asalto, acorralado contra las cuerdas, indefenso, y recibiendo un castigo inhumano, la esquina finalmente arrojó la toalla. No fue un acto de rendición, sino de misericordia. El referí detuvo la masacre, y el silencio que siguió, fue más ensordecedor que cualquier grito. En el vestidor, el aire era denso, irrespirable, el séquito de aduladores se había evaporado. Solo quedaba el eco de una derrota que era mucho más que una simple pérdida. Era el fin de una era.
Barrera se sentó frente al espejo, sin reconocer al hombre que le devolvía la mirada. El rostro tumefacto, los ojos vacíos, la boca entreabierta en una mueca de incredulidad. No lloró. La negación era un escudo demasiado grueso. Esto no podía estar pasando. Era una pesadilla. Se levantó y golpeó el casillero con una furia impotente. El sonido metálico fue el único grito que pudo emitir. La rabia dio paso a un frío aterrador. Por primera vez en su vida, dentro de la arena de combate, se había sentido frágil, superado, mortal. Se convirtió en una bestia dentro de las cuerdas, porque fuera de ellas ya había peleado contra demonios más grandes. Su estilo no nació de la técnica, nació del hambre. Siempre hacia adelante, absorbiendo castigo, porque la vida ya le había enseñado que retroceder nunca fue una opción. Forjó un corazón de guerrero, sin saber que ese mismo corazón, tan lleno de lealtad y de barrio, sería su talón de Aquiles. Esa primera victoria, la de elegir los guantes sobre la navaja, es la más pura de todas. Todos hemos tenido una primera batalla que nos definió, una promesa sagrada que nos dio la fuerza para levantarnos. Dime en los comentarios cuál fue la tuya y regálame un like si crees que hay juramentos por los que vale la pena sangrar. El gimnasio polvoriento se quedó atrás, pero el hambre que lo alimentaba cruzó con él las cuerdas del ring profesional. Marco Antonio Barrera no debutó, irrumpió. Cada una de sus primeras peleas no era un combate, era una declaración de guerra contra la vida que le había tocado. Los promotores lo veían como un diamante en bruto, una máquina de knockouts con un atractivo salvaje que llenaba arenas. Lo que no entendían era que no peleaba por puntos ni por fama, peleaba con la memoria de cada noche que su madre se fue a dormir sin cenar. La armadura de granito se había hecho añicos, y debajo no había un dios, solo un hombre herido y terriblemente solo. Aquella noche no perdió un cinturón, perdió su aura. Perdió la fe en su propio mito. Fue la primera herida profunda, la fisura en el alma, por donde empezarían a colarse todos sus demonios. El sistema que lo había encumbrado ya olía la sangre y preparaba a su siguiente ídolo. Él, sin saberlo, acababa de dar el primer paso en un camino sin retorno. Esta derrota no fue el final, fue el violento comienzo de una caída mucho más larga y dolorosa. Esta fue la primera grieta en el ídolo de barro, la herida que jamás cicatrizaría. Pero lo que sucede cuando un guerrero, despojado de su corona, es abandonado a sus propios fantasmas, es una historia aún más oscura. Suscríbete para ser testigo de cómo la caída se convierte en un abismo, y no te pierdas el descenso de un héroe hacia la oscuridad. La derrota en Las Vegas no fue solo el final de una pelea. Fue el inicio de una plaga. Un veneno que se inoculó en el alma de Marco Antonio Barrera esa noche. En el silencio sepulcral de un vestidor que olía a linimento y a gloria perdida. El virus de la duda, una vez dentro, comenzó a devorarlo todo. Su estilo era un insulto para los puristas del boxeo. No había danza, no había estrategia defensiva. Era un huracán de carne y hueso que avanzaba sin tregua, con la guardia baja y la mandíbula de granito. Recibía 2 golpes para conectar uno, pero el suyo valía por 10. Era un espectáculo brutal y fascinante. Los comentaristas se quedaban sin palabras, intentando describir esa furia que no parecía humana. Lo llamaban el bebé asesino, un apodo que encapsulaba la contradicción de su rostro juvenil y la violencia de sus puños. México, un país acostumbrado a guerreros, encontró en él a su nuevo arquetipo. Un hombre que no sabía retroceder, que encarnaba el orgullo de pelear con corazón. La lona se convirtió en el destino final de sus rivales, un altar donde el bebé Barrera oficiaba misas de dolor con guantes en lugar de sotana. Nombres que eran promesas en el deporte se convertían en meras estadísticas en su récord. Los noqueaba de pie, los hacía caer con golpes al cuerpo que les robaban el alma, los dejaba mirando las luces del estadio sin entender qué fuerza de la naturaleza los había arrollado. En su calzón, la imagen de la Virgen de Guadalupe no era un adorno, era un pacto de sangre, un recordatorio silencioso de la promesa, que lo empujaba a destruir a quien se interpusiera en su camino. Barrera, el hombre que nunca retrocedía, se negó a aceptar la verdad. No podía ser él. No podía ser que un chico filipino, más joven, más rápido, simplemente lo hubiera desmantelado. La culpa, como un animal buscando carroña, tenía que encontrar un dueño. Fue la esquina, fue el campamento, fue una mala noche, fue cualquier cosa,
menos él. Los amigos, que aún quedaban, los parásitos de la victoria, le susurraban al oído las mentiras que quería escuchar, alimentando el veneno, acelerando la podredumbre. Volvió al ring, pero no era el mismo hombre. El fuego en sus ojos había sido reemplazado por una brasa de desesperación. El ring, que antes era su santuario, se convirtió en su patíbulo. Cada campanazo era el sonido de un martillo clavando un clavo más en el ataúd de su leyenda. Ya no era el bebé asesino, era un fantasma persiguiendo una sombra. Su mandíbula de granito ahora parecía de cristal, y su corazón, aunque todavía latía con el orgullo de un guerrero mexicano, estaba encerrado en un cuerpo que ya no obedecía, un cuerpo traicionado por el castigo y por el alma rota que lo habitaba. Las derrotas comenzaron a acumularse, primero, peleas cerradas que antes hubiera ganado con facilidad, luego, derrotas claras, humillantes. El rugido de la Arena México se transformó en un murmullo de preocupación, y luego, en el más cruel de los sonidos, el silencio de la indiferencia. Y entonces, llegó la noche. La oportunidad por el título mundial. El momento en que la promesa podía volverse tangible. Del otro lado del ring estaba un campeón pulcro, técnico, el favorito de las apuestas. Para el mundo, Barrera era solo el retador violento, el bárbaro a las puertas de Roma. Pero, para México, esa noche, él era la encarnación de todas sus luchas. La pelea fue una carnicería. Barrera sangraba, su rostro se hinchaba pero seguía avanzando, absorbiendo un castigo inhumano, esperando su momento. Y en el 10º asalto, lo encontró. Una combinación brutal, nacida no en la técnica, sino en la desesperación y la furia acumulada de toda una vida. El campeón cayó como un árbol talado. El silencio del estadio duró un segundo, y luego explotó en un rugido que hizo temblar la Arena México. Marco Antonio Barrera, el niño del barrio, era campeón del mundo. Se arrodilló en el centro del ring, con los guantes apuntando al cielo, y lloró. No eran lágrimas de alegría, eran lágrimas de liberación. La promesa hecha en un cuarto sin luz, ahora se cumplía bajo 1 millón de ellas. El mundo estaba a sus pies. La gloria era suya, y parecía eterna, pero la cima es un lugar solitario y traicionero. El oro del cinturón no solo atraía la admiración, sino también la codicia, y las luces más brillantes son las que proyectan las sombras más oscuras. El sistema que lo había construido ahora lo exhibía como una reliquia rota. Cada pelea era un espectáculo de su propia decadencia, una tortura pública, y cuando la gloria lo abandonó dentro de las cuerdas buscó refugio fuera de ellas. Encontró consuelo en la noche, en el fondo de una botella, en la risa hueca de extraños que no veían al hombre, sino la cartera que aún sangraba billetes. Las noches se volvieron un borrón de alcohol y malas decisiones. El dinero, ganado con sangre y sudor, se evaporaba en fiestas que no recordaba, en inversiones fraudulentas susurradas por las mismas serpientes que antes lo llamaban campeón. La disciplina que lo forjó en los gimnasios polvorientos de la Ciudad de México se disolvió en el neón y el tequila. El eco de su caída resonó más fuerte entre las paredes de su propia casa. Su esposa, la mujer que había rezado a la Virgen de Guadalupe en cada una de sus batallas, ya no reconocía al hombre con el que se había casado. Veía un extraño de mirada perdida, un fantasma que deambulaba por la casa que él mismo había prometido como un palacio. Las discusiones se volvieron su nueva pelea estelar, sin rounds, sin campana, solo dolor. Sus hijos, que antes veían a un dios, ahora aprendían a caminar de puntillas alrededor de la ira y la tristeza de su padre. El guerrero se había convertido en rey. Pero ser rey es una cosa, y sobrevivir al trono es otra muy distinta. Para descubrir cómo el peso de la corona comienza a fracturar al hombre que la lleva, suscríbete, y no te pierdas el próximo capítulo de esta historia. El cinturón de campeón del mundo no era solo un trofeo, era una corona. Y Marco Antonio Barrera, el muchacho que había jurado sacar a su madre de la pobreza, se convirtió en rey. El apodo de «bebé asesino» se transformó en un título de nobleza gritado con reverencia. Las luces de los flashes eran su sol, el rugido de la Arena México era su himno. México no solo tenía un campeón, tenía un símbolo viviente de su propia resiliencia, un espejo de su indomable corazón. Cada vez que su nombre era anunciado para una defensa de título, el país se paralizaba. Las calles se vaciaban, las cantinas enmudecían, y el silencio expectante solo era roto por el eco de sus golpes resonando desde los televisores en cada hogar.
Era el rey indiscutible. El dinero, que antes era una quimera, ahora fluía como un río sin fin. Cumplió su promesa sagrada, y le entregó a su madre las llaves de una casa que parecía un palacio. Pero no se detuvo ahí. La promesa sagrada hecha a su madre se convirtió en una fuente de vergüenza insoportable. ¿Cómo podía mirarla a los ojos, él, el hijo que iba a sacarla del sufrimiento, cuando se estaba ahogando en uno propio? Y entonces, uno por uno, los pilares de su vida se derrumbaron. Los promotores dejaron de llamar. Los falsos amigos se desvanecieron cuando el dinero se acabó. Y finalmente, la puerta de su casa se cerró por última vez, y del otro lado quedó su familia, huyendo del hombre en que se había convertido para poder salvarse. Marco Antonio Barrera, el ídolo que paralizaba a una nación, estaba solo. Completamente solo, en una mansión demasiado grande, llena de cinturones de oro que ya no brillaban, de trofeos que parecían lápidas, de fotografías de un hombre sonriente que ya no existía. El silencio en esa casa era más ensordecedor que el rugido de cualquier multitud. Era el sonido del olvido. El sonido del fondo del pozo. La pregunta no es cómo un campeón puede caer, sino cómo un hombre que lo dio todo por su gente, puede terminar tan profunda y absolutamente solo. Si alguna vez has sentido el peso del olvido, deja un like como señal de respeto por el guerrero que se perdió en la oscuridad. En el abismo, donde el eco de los aplausos se ha extinguido y solo resuena el zumbido del olvido, un hombre se mira al espejo. Los autos de lujo, los trajes caros y los amigos, que aparecían de la nada, con sonrisas tan brillantes como sus relojes de oro, se convirtieron en el paisaje de su nueva vida. Dentro del ring, su aura era casi divina. Parecía intocable, un dios forjado en los gimnasios polvorientos, ahora sentado en un Olimpo de su propia creación. Sus puños no solo noqueaban rivales, silenciaban cualquier duda, cualquier crítica. Cada defensa del título era una ceremonia de reafirmación, una declaración brutal de que él era el único monarca, el dueño absoluto de su destino. Se había acostumbrado tanto a la victoria, que la derrota parecía una lengua extranjera, una posibilidad que no existía en su universo. El mundo estaba a sus pies. Era invencible ante cualquier hombre que se atreviera a enfrentarlo entre las cuerdas. Pero, ¿podía un guerrero acostumbrado a pelear contra enemigos visibles, ganar la batalla contra los fantasmas que comenzaban a crecer, silenciosos, dentro de sí mismo? El eco de la victoria es un sonido peligroso. Es una música que, si se escucha por demasiado tiempo, ensordece al guerrero ante el sigiloso avance del enemigo. Marco Antonio Barrera, el rey coronado con el sudor de sus batallas y el amor de su gente, ahora vivía dentro de esa sinfonía ensordecedora. El mundo que había conquistado a puñetazos se había transformado. Pero el rostro que le devuelve la mirada no es el del campeón, no es el del bebé Barrera, que paralizaba a México. Es la cara de un extraño, hinchada por el alcohol, y surcada por derrotas que no ocurrieron sobre un ring. En un instante de brutal lucidez, un relámpago en medio de la tormenta autoimpuesta, la imagen de su madre, joven y esperanzada, atraviesa su memoria. La promesa, aquella promesa sagrada de comprarle una casa, de sacarla del barrio, ahora se sentía como una blasfemia en sus labios. Ese fue el primer golpe. El único que logró despertarlo. La batalla que emprendió entonces no fue por un título mundial, sino por su propia alma. El verdadero enemigo no llevaba guantes ni esperaba al otro lado del cuadrilátero. Vivía dentro de una botella, susurraba en las noches de insomnio, y se alimentaba de su soledad. Cada día sin beber era un round ganado a duras penas. Una guerra librada en el silencio de una habitación vacía, con los nudillos blancos de aferrarse a la cordura. Hubo recaídas, mañanas de vergüenza y desesperación en las que el demonio líquido parecía haber ganado por nocaut. Pero el fantasma de aquel guerrero que fue, se negaba a escuchar la cuenta de 10. Por primera vez en años, Marco Antonio peleaba por algo más que dinero o gloria. Los gimnasios polvorientos dieron paso a salones de mármol y los tacos de la esquina fueron reemplazados por banquetes interminables. Su trono no estaba en el ring, sino en la cabecera de una mesa siempre rodeada, siempre llena. Pero una corona no solo atrae admiradores, también atrae parásitos. Empezaron a llegar en oleadas, hombres de sonrisas fáciles y palmadas en la espalda que resonaban más fuerte que el golpe de un guante. Se hacían llamar amigos, consejeros, socios. Eran la sombra que proyectaba su propia gloria. Le hablaban de negocios que se multiplicaban solos,
de inversiones que no requerían más esfuerzo que una firma. Le susurraban al oído que un rey merecía disfrutar su reino, que el descanso era el premio del campeón. Y Barrera, el hombre leal a su barrio, el hijo que cumplió su promesa, no sabía distinguir la lealtad del oportunismo. Su corazón, tan grande para aguantar el castigo en el cuadrilátero, era demasiado ingenuo para la avaricia vestida de amistad. La noche de la Ciudad de México se convirtió en un nuevo oponente, uno que no sangraba ni caía a la lona. Era una bestia seductora que lo llamaba por su nombre, que le ofrecía un aplauso distinto, uno bañado en alcohol y luces de neón. El rugido de la Arena México se desvanecía y era sustituido por el murmullo de aduladores en clubes exclusivos. Peleaba por el derecho a volver a ser un hombre. Con el cuerpo tembloroso pero el espíritu ardiendo con una última brasa de orgullo, regresó al lugar donde todo comenzó. El gimnasio polvoriento de su juventud. El olor a sudor rancio y a cuero viejo era el mismo, pero todo lo demás había cambiado. Los jóvenes aspirantes lo miraban con una mezcla de lástima y curiosidad, sin reconocer al ídolo en aquel hombre avejentado y de mirada perdida. Intentó enseñar, transmitir la furia y la técnica que lo habían hecho grande. Por momentos, al golpear el costal, sentía un destello del viejo poder, un eco de la bestia que habitaba en él, pero era solo eso, un eco. Su cuerpo, castigado por años de abuso, ya no respondía a la voluntad de hierro de su mente. El intento fue breve, un último acto de un drama que ya tenía el telón bajando. La lucha más dura, sin embargo, se libró fuera de las cuerdas. Buscó a su familia, a los rostros que había alejado con su ira y su negligencia. El teléfono sonaba en un vacío que le devolvía el eco de su propio abandono. Cuando por fin logró ver a su esposa, no encontró odio en sus ojos sino algo peor, un cansancio infinito. Cada copa levantada en su honor, era un brindis envenenado, un pequeño sacrificio de su disciplina en el altar de la vanidad. Él, que había construido su carrera sobre la roca del sacrificio, comenzaba a edificar su vida sobre la arena movediza del exceso. Las primeras fisuras aparecieron donde nadie podía verlas, bajo la fachada del campeón invencible. En la soledad del gimnasio, el aire se sentía más pesado. La cuerda que antes saltaba con la precisión de un metrónomo, ahora rozaba sus tobillos con una frecuencia casi imperceptible. El saco, que recibía sus combinaciones como un castigo divino, ahora escuchaba un jadeo que llegaba un segundo antes de lo debido. Su viejo entrenador, un hombre de pocas palabras y ojos que habían visto la gloria y la ruina de docenas de peleadores, lo observaba en silencio. Veía la sombra bajo los ojos del campeón, una fatiga que no provenía de los asaltos de sparring, sino de las batallas libradas después de la medianoche. Pero ¿cómo se le dice a un rey que su corona está empezando a pesarle demasiado? Barrera despachaba cualquier preocupación con una sonrisa arrogante, la misma que dedicaba a sus rivales antes del primer campanazo. Creía que su voluntad, esa que lo había sacado de la pobreza, era un músculo que jamás se fatigaría. El amor se había convertido en cicatriz. Vio a sus hijos, ahora casi extraños, y en su mirada no había admiración, solo la sombra del padre que pudo haber sido. Comprendió entonces la verdad más cruel. Algunas heridas no cierran, algunas campanas no pueden ser desonadas. El daño estaba hecho, profundo e irreparable. No había cinturón que pudiera comprar el perdón, ni victoria que pudiera rebobinar el tiempo. Su redención no sería un regreso triunfal, sino la aceptación silenciosa de sus ruinas. Y nos obliga a preguntar, ¿qué define a un verdadero campeón? ¿Los cinturones que cuelgan en una pared, o la valentía de levantarse una última vez cuando ya no queda nadie para aplaudir? Déjame saber en los comentarios qué piensas. Y así, el círculo se cierra. Regresamos a esa habitación silenciosa, a la ventana que mira hacia un mundo que ya no lo reconoce. El hombre que una vez fue Marco Antonio Bebé Barrera, ya no lucha contra fantasmas. Ha aceptado que la pelea terminó. No con un knockout, sino con el lento agotamiento del alma. Los días se funden uno con el otro, marcados solo por el sol que entra por el cristal. Indiferente a la gloria que alguna vez iluminó su rostro. En su mente a veces resuena el eco de la multitud, un rugido lejano que se confunde con el murmullo del televisor en la sala común. No sabía que el verdadero enemigo no ataca de frente, sino que corrompe desde adentro. La imagen de la Virgen de Guadalupe, bordada con devoción en su calzón de pelea,
Seguía ahí. Pero ahora, esa misma imagen lo observaba desde el vestidor, mientras él se preparaba no para una pelea, sino para una noche más de celebración. La fe de su madre, que había sido su escudo, ahora se sentía como un reproche silencioso. Las llamadas a casa se hicieron más cortas. La promesa sagrada, la casa, el orgullo, todo estaba cumplido. Y en ese cumplimiento, un vacío comenzó a crecer. ¿Qué motiva a un guerrero cuando ya ha conquistado el mundo que se propuso? El sistema que lo había elevado, esa maquinaria de promotores y cadenas de televisión, sonreía. Un campeón que vive al límite es una historia que vende más. No les importaban las grietas en la armadura mientras el oro siguiera fluyendo. Lo empujaban hacia las luces más brillantes, sabiendo que toda luz intensa, eventualmente, consume a quien la porta. Él era el producto perfecto, un héroe del pueblo con el corazón de un león y, ahora, con la vulnerabilidad de un hombre común. Estaba en la cima del mundo, pero no se daba cuenta de que ya no caminaba sobre una montaña, sino sobre el filo de una navaja. Ya no hay promotores, no hay cámaras, no hay falsos amigos. Solo queda el esqueleto de una leyenda, el hombre despojado de su mito. Su final no llegó con el estruendo de una campana, sino con el susurro apagado de una última exhalación en la soledad de un cuarto anónimo. La noticia de su muerte fue apenas una nota al pie de página en los periódicos que alguna vez llenaron sus portadas con su rostro ensangrentado y victorioso. Un breve recordatorio de un nombre que para muchos ya pertenecía a otro tiempo, a otra era. No hubo desfiles, no hubo luto nacional. La máquina siguió girando, buscando al próximo joven con hambre en los ojos y una promesa sagrada a su madre, lista para construirlo, y eventualmente para romperlo. Aquí, al final de todo, encontramos la respuesta a nuestra pregunta inicial. ¿Cómo el guerrero que paralizaba a México con cada golpe, el ídolo que llenó la arena México hasta los cimientos, terminó sus días en el silencio y la soledad, olvidado por todos? Terminó aquí porque la máquina que fabrica ídolos no tiene espacio para héroes rotos. El sistema que lo elevó, que se alimentó de su coraje y de su sangre, es un sistema diseñado para la explotación, no para el cuidado. Lo exprimieron hasta la última gota de gloria, y cuando solo quedó el hombre, herido, cansado, y sin nada más que ofrecer, simplemente lo desecharon como una herramienta desgastada. La caída era inevitable, una simple cuestión de tiempo y de gravedad. Pero ¿quién lanza el primer golpe en la derrota de un rey? ¿Fueron los parásitos que bebían de su gloria, el sistema que lo veía como un producto con fecha de caducidad? ¿O fue el propio guerrero, el único hombre al que nunca aprendió a enfrentar en el espejo? La respuesta, quizás, es el alma de toda tragedia. El aire de Las Vegas era una quimera eléctrica, un espejismo de neón y promesas huecas que Marco Antonio Barrera había aprendido a llamar hogar. Aquella noche, el MGM Grand no era un casino, era un templo erigido en su honor. El murmullo de miles de gargantas coreando su nombre era la única oración que necesitaba. En su mente, la pelea ya estaba ganada. Era un trámite, una defensa más del cinturón, que se había convertido en una extensión de su propio cuerpo. Su oponente, un joven retador filipino de nombre Manny Pacquiao, era visto como un obstáculo menor, un lobo hambriento. Sí, pero él era el león, el rey de la selva. Los parásitos que lo rodeaban, sus supuestos amigos, habían alimentado esa arrogancia con botellas de champán y palmadas en la espalda. Le aseguraron que su pegada era un don divino, inmune al óxido del descuido. Fue abandonado por el mismo negocio que lo creó, porque en el boxeo, como en la vida que él conoció, solo importas mientras ganas. Pero su verdadero legado no está en los cinturones empolvados que se rematan en subastas, ni en las cifras de sus bolsas millonarias, que se desvanecieron como humo. Su herencia es esta historia, es la dolorosa lección sobre la brutalidad del negocio y la fragilidad de la fama. Marco Antonio Barrera no es recordado como un campeón invencible, sino como algo mucho más importante, un héroe humano. Un hombre que peleó con el corazón, que se elevó desde el polvo para tocar el sol y que se quemó las alas en la caída. Su imperfección, sus vicios, su dolor. Eso es lo que lo hace eterno. Porque en su tragedia, vemos un reflejo de nuestras propias batallas. Él encarnó el sueño mexicano, y también su pesadilla. Su vida, fue un corrido, una balada trágica cantada en los gimnasios y en las cantinas. La historia de un muchacho que cumplió su promesa, pero que perdió el alma en el camino.
Un guerrero herido, cuyo eco resuena más fuerte en el silencio de su ausencia que en el estruendo de sus victorias. La historia de Bebé Barrera ha terminado, pero no es la única. Y él, desesperado por creer que la gloria era un derecho perpetuo, les creyó. Cuando las luces se encendieron y caminó hacia el ring, el manto con la Virgen de Guadalupe sobre sus hombros se sentía más pesado que nunca, como si la Madre de México presintiera la tormenta que se avecinaba. La promesa a su propia madre, la casa, el orgullo, todo se había cumplido, pero ahora luchaba por algo más frágil, la ilusión de ser invencible. El sonido de la primera campana fue un trueno que partió el cielo de su complacencia. Desde el primer segundo, no hubo estudio, no hubo respeto. Pacquiao se movió con una velocidad antinatural, un torbellino de puños que venían de ángulos imposibles. Barrera, acostumbrado a imponer su ritmo, a caminar hacia adelante y quebrar a sus rivales con la pura fuerza de su voluntad, se encontró retrocediendo. El primer golpe sólido que aterrizó en su mandíbula no dolió tanto como sorprendió. Fue un cortocircuito en su sistema, un mensaje brutal de que el hombre frente a él no había leído el guión. El primer round fue un presagio. En su esquina su entrenador le gritaba instrucciones que se perdían en el zumbido de la confusión. «Mueve la cabeza, Marco, no te quedes parado». Pero sus pies, que antes danzaban con la precisión de un matador, ahora parecían anclados al suelo. Hay incontables héroes cuyas voces se han apagado, cuyas leyendas han sido sepultadas por la indiferencia. Suscríbete, y acompáñanos a rescatar sus historias, para que ningún campeón vuelva a morir en el olvido.